Hola, ¿cómo están? Bueno, les va a resultar raro, pero este video va a ser en español, en castellano. Hi everybody! Hi everybody! This video is going to be in Spanish. Yes, so for those of you who don't speak Spanish, I'm going to leave subtitles. Click on the CC button, so you'll have English subtitles there. Bueno, volvemos a español. Les presento a mi amigo barra profesor de canto, vocal coach, Facundo Cano. Actor, modelo, cantante, coach vocal, rehabilitador vocal, ¿qué más haces? Bailarín. Bailarín, todo te hace, todo. Técnico mecánico, ¿no? Técnico electromecánico. Bueno, te hace de todo Facundo Cano. Bueno, la idea es tenerlo acá, Facu, que me conoce hace unos años, para que cuente cómo es su visión de este cambio que tuve yo de empezar a usar las prótesis capilares. Facu me conoce por medio de amigas que tenemos en común. Cantábamos en un coro con estas chicas, bueno, yo las iba a ver a ellas y así nos conocimos. Y después empecé a tomar clases con él y ahí fue cuando, bueno, nos hicimos amigos. Y si hay algo de Facu que a mí siempre me llamaba la atención, si te puedes acercar a la cámara, que yo siempre adoré el pelo de Facu. Nació divino, siempre brilloso, siempre sabroso. Yo decía, ay, yo quiero tener un pelo como el de Facundo Cano. Y bueno, nada, un día me aparecí, estábamos en plena pandemia, estábamos tomando clases online por Zoom o lo que fuese. Y me aparecí con el gatufio. Y igual yo te había contado. No, me fue muy gracioso porque cuando me dijiste que estabas haciendo todo el tema de los implantes capilares, Son implantes, ¿cómo son? Prótesis. Prótesis capilares, perdón. El implante es una operación. Ok. Me acuerdo que habíamos hablado y me dijiste, estoy a punto de ya tener la peluca y Esteban tiene algo que a veces es muy predecible. Y lo sé leer mucho, porque en su ansiedad de querer contarle al mundo, querer compartir su felicidad con alguien, él ya te tira como una especie de hint, un spoiler, y fue como, te hiciste pelo. Porque me acuerdo que el día que me coloqué la primera prótesis, que como siempre cuento, lo hice acá en un lugar en Buenos Aires. Que fue un montón de tiempo. Sí, yo vivo en la ciudad y esto era como una hora fuera de la ciudad. Fue el mismo día que yo tenía clase con él. Entonces me acuerdo que me puse una gorra, iba a hacer un reveal y él me dijo, te pusiste la peluca. Siempre me adivina, siempre me adivina. Así que bueno, no sé, igual esa primera prótesis, para los que ven mis videos o mis fotos en las redes, no era lo mejor, o sea, me la cortaron mucho y empezaba por acá, más o menos, tenía una frente gigante, pero bueno, después como que empecé a interiorizarme más en el tema, a ver muchos videos de otra gente que también trabaja con prótesis para ver la mejor manera de que quede lo más natural posible, lo mejor colocado posible, qué productos usar. Así que bueno, no sé, contá vos qué onda. A mí fue rarísimo porque siempre a él lo vi rapado y aparte afeitado, o sea, siempre era cuero cabelludo, solamente cuero cabelludo. Y la realidad es como, al principio, esto es lo que contaba él, ¿no? Que la primera prótesis estaba un poco alta, era como que me chocaba esa idea de que su hairline estaba como demasiado hacia atrás. Pero después, a medida que él también aprendió como a encontrarse con las pelucas y con los distintos sistemas que fue usando, fue como empezar a naturalizar en él el hecho de que tenga pelo, porque realmente es como, no se nota. Y De paso, o sea, él, que es sumamente detallista, es como dice, no, pero mirá, que acá, que está un pedacito, que todo lo que es la parte de la silicona, yo digo, solo vos te lo ves. Y realmente también el hecho de que lo complementa con que dejó crecer su pelo natural a los costados, entonces es más fácil poder identificar de que es un corte de pelo que hoy se usa, o sea, ambos dos tenemos casi como el mismo corte y no se nota. Como que es fácil naturalizar y es llamativo cuando estás sin la prótesis. Como que uno tiene que estar como atento a que hay días que se hace mucho calor, por ejemplo, y no la usa. Y yo sé que los días que hace mucho calor aparece con gorra. Claro. O sin nada, a veces. O sin nada, sí, es como que lleva su pelada con orgullo. Pero es fácil naturalizar a una persona siempre y cuando
aprenda a colocársela bien y que respete también la estructura y el marco de la cara. Me parece que es súper fundamental. Él ahora donde lo tiene está súper bien colocado y tiene una buena separación entre sus cejas y su frente. Entonces hay una armonía que hace que se vea natural. Claro. Yo tenía un poco la teoría del tema de edad, ¿no? Que yo digo, tengo 45 años, no puedo tener el pelo que me nazca de acá porque no tengo 20, pero después tampoco que me nazca de acá atrás, porque está bien, sí, se supone que alguien de mi edad tiene más entradas, pero también hay gente de mi edad que tiene un pelazo increíble. Mi papá es tipo pelo, claro. Pelo. Entonces es como que tampoco hay que caer un poco en lo de porque tengo cierta edad. Bueno, yo tengo el tema de las canas, ¿no? Por ejemplo, si la cámara lo puede tomar, en mi pelo natural yo tengo canas. Entonces esta prótesis tiene algunas canas, pero bueno, pero si no, uso sin canas. Total, mi barba no tiene canas. Entonces es un poco, y está bueno, voy a levantar un par de cosas que dijo Facu. La gente no te está prestando atención. Uno está muy pendiente de, ay, se me levantó un poquito acá, o ay, acá no sé qué. La gente no se fija, la gente está metida en su propio mundo, en sus propios problemas, en sus propios mambos. No va a estar fijándote, me parece que este pibe tiene una prótesis y encima la tiene mal. No. O sea que para los que están ahí en duda de si se nota o no se nota, no, salvo que la tengas muy mal puesta, o salvo que sea muy obvia. O que no sé, por ejemplo nosotros varones que tengamos una barba que sea de un color y que salgas con una prótesis rubia, por ejemplo. O sea, es como si tanto él o yo nos ponemos una prótesis rubia, va a ser un poco llamativo porque hay un contraste. Claro. O sea, no quiere decir de que un hombre no se pueda teñir el pelo, porque de hecho se puede. Yo me platiné el pelo el año pasado y quedaba bien el tema del platinado y el contraste con la barba y la ceja sobre todo. Claro. Pero me parece que lo importante es saberlo cómo llevar. Y esto que decís, no acerca de yo estoy pendiente de lo que los otros pueden llegar a pensar, es algo que en la vida también pasa. Yo como actor estoy todo el tiempo pensando, uy, lo que estoy haciendo está mal, y cuando tengo que estar en otra cosa pensando, disfrutando el momento, y como él aprendió a disfrutar sus prótesis. Claro. Y como cualquiera puede usarlas, o sea, no necesariamente... No, obvio. Muchas veces yo he dicho en los videos, hay gente que tiene un pelo que no le gusta, capaz que hay gente que tiene un pelo muy enrulado, muy rizado o fino. Nada, te afeitas ese pelo que después te vuelve a crecer, probás la prótesis y capaz que te gusta más. Aparte hoy en día está bueno cambiar de look, como dice él, se platinó, después se afeitó la cabeza. Él estaba muy enojado. Yo estaba muy enojado. ¿Cómo te rapaste el pelo? Aparte es muy gracioso porque cada vez que él se va a cortar el pelo me pide permiso. Le pido permiso. Me dice, me tenés que dar autorización para algo, me dijo el otro día. Yo dije, ay, ¿qué? Y era para ponerse el pelo. Sí, me corté de pelo. Pues yo siempre le dijo, déjate crecer. A mí me pasa con el pelo que llega un momento en el cual llega un largo y no puedo sostener, tipo me molesta demasiado el verlo tan desprolijo, de como que tengo que usar gorra pero también me incomoda usar gorra, entonces es como que siempre trato de mantener como esta estructura. Claro, a mí me pasó con él y con toda otra gente que tiene pelo lacio, que yo digo el pelo lacio es el pelo que uno sueña, y yo digo, ¿por qué se lo cortan? ¿Por qué se quejan de que tienen el pelo lacio? Con una prótesis anterior, hubo un día que no era tan lacia la prótesis, sino que me hice como un blow dry, me la sequé mucho con secador y me quedó relacio, y después no sabía qué hacer, no sabía cómo peinármelo, me lo peinaba, para arriba se caía. Digo, es inmanejable, digo, ahora entiendo por qué la gente con pelo lacio se queja tanto de su pelo. Así que, pero bueno, es algo que hay que probar, sí. Más que nada porque hay muchos hombres que tienen mucho trauma con respecto a su calvicie y la dejan pasar, se resignan o tratan de ocultarlo de alguna manera, como decía Facu, con gorra, o te dejas largo y te empezás a peinar para adelante, claro, o como la obra. Es más evidente todavía. Claro, como la obra, después que Michael dice que... ok, tal cual. Bueno, Facundo está actualmente protagonizando una versión de la obra de Boys in the Band, aquí en Buenos Aires. Bueno, la película está en Netflix, así que si la quieren ver, bueno, habla de un personaje que también, ¿no? Cuando los hombres nos empezamos a quedar pelados y buscamos maneras de... hacer sistemas para que no se note. Claro, y con la prótesis es un poco así, ¿no? Uno en realidad lo que trata de hacer más que nada es tratar de que la prótesis vaya con lo que uno le quede de pelo, pero también está bueno lo que decía Facu antes de este corte de pelo, que es como con el rebajado, con el fade en los costados. Yo he visto chicos
con su pelo natural, con este corte, yo digo, pareciera que tuviese una peluca. Porque decís, le termina el pelo largo acá y después de golpe no más pelo. Parece una peluquita. Entonces yo digo, bueno, entonces si es una peluca posta, como estoy usando ahora, digo, nadie va a sospechar porque es un corte que se usa tanto. Sí, y también me parece que lo más importante de todo es la identidad de uno. O sea, si no sé, si sos pelado y te gusta estar pelado, genial. Y si un día probás una prótesis y decís, bueno, genial, la voy a seguir utilizando, buenísimo. Como Esteban, o sea, Esteban, según el viento, es como pelado, pelado, Claro. Me parece que eso es lo más importante, estar a gusto con la imagen de uno. Tal cual. O sea, capaz que un día te pinta tener la prótesis puesta y a los 2 días decís, me la saco, y está bien. O sea, está bien. Porque de eso se trata, creo, de estar a gusto con uno. Con el pelo, con el rostro, con las cosas que nos ponemos, con la ropa. Exacto. Con nuestros pensamientos. Entonces es como, nada, disfrutarse. Exacto. Y después está lo que hablábamos antes de, por un lado está, como yo siempre digo, uso yo uso la peluca como un accesorio, pero hay hombres que lo necesitan para su autoestima. Entonces, como antes decía él, nadie se va a estar fijando en que si estás usando una peluca, porque cada uno está con sus cosas, va a pasar lo mismo. O sea, nadie va a estar sospechando que usas una prótesis. Más con la cantidad de videos que hay, los míos y los de otros youtubers, que suben un montón de consejos de cómo mantenerla, cómo colocarla. Hay muchos lugares en el mundo que tienen lugares donde uno va y te hacen también que cada 2 semanas se te colocan la peluca, mantenimiento. Salvo que tengas mucho dinero y tengas esa suerte, perfecto, pero si no, es perfectamente factible para que uno lo haga en su casa. Y también, algo que me parece importante. ¡Ay, me bostezan el video! Pero de qué vergüenza. Algo que me parece que hay que pensar, porque quizás el miedo de empezar es el cómo salgo del mundo. Claro. O sea, estaba rapado y de repente salgo con un pelo. Sí. Y me parece que es tomarlo desde el lado que es esto, ¿no? Lo que decía, es mi deseo de verme de tal forma, mi deseo de recuperar un poco de seguridad. Obviamente, romper con eso, romper con el hecho de que, voy a salir a la calle y tengo un montón de pelo que antes no tenía y la gente va a decir, te pusiste un quincho, y es como, sí, pero es lo que a mí me hace feliz y es un sistema que no se nota que es una peluca de mala calidad. No son las pelucas que se usaban cuando nosotros éramos chicos, bueno, Facu es más chico que yo, pero que se usaban en otra época, que eran muy evidentes, inclusive al día de hoy yo veo hombres por la calle, claro, y aparte no tienen un hairline como este, sino que es tipo una cosa que se tapa así como muy rara. Sí. Claro, una cosa así. Y por otro lado están las transiciones, ¿no? O sea, si realmente no querés que la gente sepa que estás usando una prótesis, bueno, empezó a usar gorra, te dejas crecer tu pelo y un día apareces sin la gorra. O sea, hay un montón de maneras. Mi manera es el accesorio, porque aparte, pelado a 20 años, o sea, no tenía manera de ocultarlo. De haber no tenido tanto pelo. Claro, yo tenía el pelo largo hasta acá en la mitad de la espalda. Estamos hablando, bueno, de cuando iba al colegio secundario ya por los 90. Cuando se escribía en tabla todavía. Claro, exactamente. Así que bueno, nada. Bueno, me parece que más o menos. ¡Qué lindo que ya hiciste este flequillo! Más o menos esto era. Me puse una prótesis. Se puso una prótesis así de golpe sin que nos dimos cuenta. Bueno, la idea era que Facu cuente un poquito cómo era su experiencia de verme a mí, de conocerme sin pelo, a conocerme con pelo, y así todos los que ustedes tienen problemas, o dudas. Suena feo de problemas, sí, perdón, no, pero tienen cuestiones con su... Es la inquietud de si lo hago o no lo hago, si está bien o si está mal. Chicos, es la vida de ustedes. Claro, ver la visión de otra persona que aparte de todos los que somos pelados en el video. Así que bueno, gracias Facu. Por favor, un placer. Les recuerdo que esta prótesis que estoy usando es el modelo Ares de la Vivid. Si quieren comprar cualquier prótesis de la Vivid en la página web, pueden usar mi código RICO15 y tienen un 15% de descuento, que es un descuento como bastante importante. Así que nada, cualquier duda, consulta que tengan, me dejan comentarios abajo. Me encuentran en las redes sociales que también están abajo. Y bueno, nos veremos en el próximo video. Gracias, Facu. Y bueno, nos vemos en la próxima. Bye. Bye.